El mayor dolor de José Luis Perales. La traición e infidelidad de su esposa con otro hombre. Sin embargo, tras esa imagen serena se escondía la herida más profunda de su vida. La traición de la mujer que amaba. Una traición repentina que cambió su perspectiva del amor para siempre. ¿Cómo descubrió la verdad? ¿Qué señales ignoró? ¿Y cómo afrontó la ruptura de la promesa de amor eterno por parte de la mujer que le había jurado amor eterno? En este video revelaremos la historia poco conocida y las consecuencias emocionales que marcaron profundamente el corazón del artista. Si quieres saberlo todo, comenta. Número 1. Y mira el video hasta el final. La historia que hoy contamos no es una canción, pero podría haberlo sido, porque en la vida de José Luis Perales, el hombre que enseñó a varias generaciones a amar con palabras sencillas y profundas, hubo un capítulo marcado por el silencio, la sospecha y una verdad imposible de esquivar. Todo comenzó con pequeños gestos que nadie quiso ver. Ausencias que se repetían. Miradas que ya no buscaban complicidad. Una distancia emocional que crecía incluso cuando estaban bajo el mismo techo. Perales, acostumbrado a escuchar los matices del alma humana, empezó a sentir que algo no encajaba, pero eligió callar, convencido de que el amor también se protege con paciencia. La revelación llegó de la forma más cruel. No como un rumor lejano, sino como una certeza confirmada. La mujer con la que había construido su vida compartía su intimidad con otro hombre. No fue solo una traición conyugal, fue el derrumbe de una identidad entera. El artista que escribía sobre fidelidad se enfrentó a la paradoja más dolorosa: vivir aquello que nunca quiso cantar. Amigos cercanos cuentan que hubo noches de insomnio, días en los que el escenario se convirtió en refugio, y otros en los que la música ya no bastaba para contener la tristeza. Lejos de escándalos y titulares fáciles, Perales eligió el camino más difícil, el de la dignidad. No buscó venganza ni exposición pública. Transformó el dolor en introspección, en letras más sobrias, en silencios cargados de significado. Esa herida redefinió su relación con el amor, con la confianza y consigo mismo. Entendió que incluso las historias más puras pueden romperse y que la fortaleza no siempre se grita, a veces se susurra. Si esta historia te conmueve y valoras la honestidad de un artista que supo levantarse sin ruido, apoya este video con un like. Y acompáñanos hasta el final para seguir descubriendo el lado más humano de José Luis Perales. Después de atravesar ese periodo de fractura íntima, la vida de José Luis Perales siguió avanzando, casi como si el destino le exigiera mirar hacia afuera cuando por dentro todo estaba en ruinas. A finales de los años 60, mucho antes de que su nombre sonara en cada hogar de España, Perales ya recorría Madrid con una libreta en el bolsillo, escribiendo versos en cafés cercanos a la Gran Vía y en pequeñas pensiones donde se alojaban jóvenes compositores. En 1969, mientras trabajaba como funcionario, empezó a mostrar sus canciones a productores que apenas levantaban la vista, pero que intuían algo distinto en aquel hombre discreto de mirada profunda. El primer gran punto de inflexión llegó en 1973, cuando varias de sus composiciones comenzaron a circular entre intérpretes consagrados. Canciones escritas casi en secreto terminaron en voces ajenas, y de pronto, su nombre empezó a mencionarse en los pasillos de las discográficas. Madrid se convirtió en el escenario silencioso de su ascenso. Estudios de grabación en el barrio de Salamanca, reuniones nocturnas en oficinas de Hispavox, llamadas inesperadas que confirmaban que una de sus letras había sido elegida para un nuevo lanzamiento. Aún no era famoso, pero el sistema ya empezaba a girar a su alrededor. En 1974, Perales decidió dar el paso definitivo y grabar sus propias canciones. Fue un movimiento arriesgado para alguien que nunca buscó protagonismo. Sin embargo, el público respondió con una rapidez que sorprendió incluso a los ejecutivos más experimentados. Sus primeras apariciones en televisión, especialmente en programas musicales de gran audiencia emitidos desde Prado del Rey, revelaron algo que hoy parece evidente. Su forma de cantar, contenida y sincera, conectaba con una España que buscaba emociones auténticas tras años de rigidez. No levantaba la voz, no dramatizaba en exceso, pero cada palabra parecía escrita para quien escuchaba. El verdadero estallido de popularidad se produjo a mediados de los años 70, cuando sus canciones comenzaron a sonar de manera constante en la radio nacional. En ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla, sus conciertos empezaron a llenarse de un público que no solo cantaba, sino que escuchaba en silencio respetuoso. Era una fama distinta, construida sin escándalos ni provocaciones.
Detrás del éxito, hoy se sabe que Perales vivía con una disciplina casi obsesiva. Ensayos interminables, revisiones constantes de letras y una necesidad profunda de controlar cada detalle, quizá como respuesta inconsciente al caos emocional que había vivido. Con el paso de los años, su nombre cruzó fronteras. A finales de la década de 1970 y comienzos de los 80, América Latina se convirtió en un nuevo territorio de conquista. México, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima acogieron sus canciones como propias. En el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde actuó por primera vez ante miles de personas, algunos testigos recuerdan cómo permaneció unos segundos en silencio antes de empezar a cantar, como si necesitara asegurarse de que aquello estaba ocurriendo de verdad. Ese instante, aparentemente menor, es hoy interpretado por quienes lo conocen como la huella de un hombre que nunca terminó de acostumbrarse al éxito. Los signos de que algo más profundo se gestaba ya estaban allí desde el principio. Letras que hablaban de despedidas, de amores que se rompen sin gritos, de dignidad ante la pérdida. En retrospectiva, muchos críticos señalan que su obra más exitosa coincide con periodos de fuerte tensión personal. Mientras su imagen pública era la de un compositor sereno y triunfador, en privado lidiaba con recuerdos que aún no habían cicatrizado. Esa dualidad, lejos de debilitarlo, se convirtió en el motor de una carrera sólida y coherente. A lo largo de los años 80 y 90, Perales consolidó un éxito que parecía inmune a las modas. Grababa discos en Madrid, giraba por América y regresaba siempre al mismo punto de partida, la escritura. En su casa, lejos de los focos, seguía componiendo de madrugada, una costumbre adquirida en los años en los que el insomnio era compañero habitual. Hoy se sabe que muchas de sus canciones más celebradas nacieron en esas horas silenciosas, cuando el pasado volvía a presentarse sin avisar y la música funcionaba como única defensa. Este periodo de fama y reconocimiento no fue solo una sucesión de premios y discos de oro. Fue también una etapa en la que el artista aprendió a convivir con su propia historia, a transformar las heridas en un lenguaje universal. Y mientras el público veía al cantante consagrado, pocas personas percibían que cada aplauso estaba sostenido por una experiencia vital mucho más compleja, cuyos ecos seguirían apareciendo, de forma sutil, en todo lo que vendría después. Para comprender de dónde nace esa capacidad casi instintiva de José Luis Perales, para poner palabras al dolor y a la esperanza, es necesario retroceder mucho antes de los focos y los aplausos, hasta los primeros años de su vida. Perales nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, un pequeño municipio de Navarra marcado entonces por la posguerra, la escasez y una vida rural donde cada día se construía con esfuerzo. España aún cicatrizaba heridas profundas, y en ese contexto su infancia estuvo lejos de cualquier comodidad. Poco después, su familia se trasladó a Cuenca, una ciudad más grande pero igualmente atravesada por limitaciones económicas y silencios heredados. Su padre trabajaba largas jornadas y su madre sostenía el hogar con una mezcla de disciplina y ternura austera. En casa no había lujos, pero sí normas claras y una idea muy arraigada del deber. José Luis creció aprendiendo pronto que nada llegaba sin sacrificio. Desde niño mostró una sensibilidad distinta. Una inclinación a observar más que a hablar, a escuchar conversaciones de adultos y guardar frases enteras en la memoria. Algunos familiares recuerdan que pasaba largos ratos solo, escribiendo palabras sueltas en cuadernos escolares, sin que nadie imaginara que aquello era el germen de una vocación. La escuela fue un refugio relativo. En Cuenca, durante los años 50, la educación era estricta y poco dada a fomentar la creatividad, pero Perales destacaba por su capacidad de concentración. No era el más ruidoso ni el más brillante en apariencia, pero los profesores ya notaban una madurez poco común. Paralelamente, la música empezó a filtrarse en su vida de manera discreta. Canciones que sonaban en la radio familiar, coplas que escuchaba en fiestas locales, melodías que tarareaba sin darse cuenta mientras caminaba por las calles empedradas de la ciudad. No había instrumentos en casa, pero sí un oído atento. La adolescencia estuvo marcada por responsabilidades tempranas. Mientras otros jóvenes soñaban con escapar, él asumía tareas domésticas y pequeños trabajos para ayudar en casa. Esa etapa forjó un carácter reservado y resistente. A finales de los años 50, cuando España comenzaba lentamente a abrirse, Perales ya mostraba señales de una profunda vida interior. Escribía poemas que hablaban de ausencias y despedidas, temas sorprendentes para alguien tan joven. Hoy, quienes han tenido acceso a esos primeros textos, ven en ellos una coherencia emocional que anticipa su obra futura. El traslado definitivo a Madrid se produjo en su juventud, en busca de estudios y estabilidad laboral.
la capital de principios de los años 60 era un lugar de contrastes. Oportunidades mezcladas con anonimato. Allí Perales estudió electrónica y más tarde ingresó como funcionario, una decisión que respondía al deseo de seguridad más que a una ambición artística. Sin embargo, las noches madrileñas se convirtieron en el espacio donde reaparecía el niño observador de Cuenca. En habitaciones pequeñas y silenciosas, escribía canciones sin pensar en un público, como una forma de ordenar recuerdos y emociones acumuladas desde la infancia. Con el paso del tiempo, algunos signos de su futuro éxito empezaron a hacerse visibles. Compañeros de trabajo recuerdan que siempre llevaba papeles doblados en los bolsillos, llenos de versos. Amigos cercanos hablan de reuniones íntimas donde, casi a regañadientes, se animaba a cantar. No buscaba aprobación, pero cuando lo hacía, el silencio que se producía era revelador. Aquellas letras nacidas de una infancia contenida, de una adolescencia sin excesos y de una juventud marcada por la prudencia, tenían un peso emocional que pocos podían ignorar. La dureza de sus primeros años no lo endureció, sino que lo volvió profundamente empático. Aprendió pronto a escuchar el dolor ajeno porque conocía el propio. Esa capacidad, gestada mucho antes de la fama, sería una constante en su carrera, aunque entonces nadie lo sabía. Cada experiencia temprana, cada carencia y cada silencio familiar estaban moldeando una voz única, destinada a resonar en millones de personas que, sin conocer su historia, reconocerían en sus canciones algo sorprendentemente cercano. A medida que su nombre se consolidaba en escenarios y emisoras, José Luis Perales se esforzó por proteger un territorio que consideraba sagrado, su vida personal. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en que esa necesidad de resguardo nacía de la infancia austera y del valor casi reverencial que otorgaba a la intimidad. En Madrid, ya instalado de forma estable desde finales de los años 60, construyó un hogar lejos del ruido mediático, convencido de que el equilibrio familiar era la única forma de no perderse en el éxito. La relación con sus padres marcó profundamente su manera de entender la responsabilidad. Aunque su padre era un hombre de pocas palabras, transmitió a José Luis una ética del trabajo inflexible, basada en la constancia y el cumplimiento del deber. Su madre, por el contrario, fue la figura emocional que sostuvo los silencios del hogar. En visitas esporádicas a Cuenca, ya siendo un artista reconocido en los años 70, Perales regresaba a la casa familiar con la misma discreción de siempre, compartiendo comidas sencillas y largas conversaciones nocturnas. Hoy, se sabe que muchas decisiones importantes de su carrera las consultó primero con ellos, incluso cuando ya no vivían. La formación de su propia familia llegó como una extensión natural de ese legado. Perales siempre habló del matrimonio como un compromiso profundo, no solo afectivo sino moral. Durante los primeros años de convivencia, cuando aún compaginaba su trabajo como funcionario con la música, la rutina familiar se imponía a cualquier tentación de vida bohemia. Vivían en barrios tranquilos de Madrid, lejos de los círculos artísticos, y esa elección no fue casual. Él mismo confesó en privado que necesitaba llegar a casa y sentirse simplemente esposo y padre, no artista. El nacimiento de sus hijos supuso un punto de inflexión silencioso. A finales de los años 70, mientras su carrera comenzaba a proyectarse internacionalmente, Perales reorganizó giras y grabaciones para no ausentarse durante largos periodos. En aeropuertos como Barajas o en hoteles de ciudades latinoamericanas, escribía cartas a mano que enviaba de regreso a casa, una costumbre que mantuvo durante años. Esos textos, hoy conocidos por su círculo íntimo, revelan a un padre atento, preocupado por los detalles cotidianos, por las notas escolares y por las pequeñas inquietudes de la infancia. La vida doméstica, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. La exposición pública, los viajes constantes y el peso de la fama generaron distancias que en su momento nadie quiso nombrar. Amigos cercanos recuerdan cenas interrumpidas por llamadas de última hora, ausencias justificadas por compromisos ineludibles y una sensación de cansancio acumulado que se fue instalando con el paso del tiempo. Perales, fiel a su carácter, prefería guardar esas preocupaciones en silencio, convencido de que los problemas familiares se resuelven puertas adentro. Con los años, algunos signos de fragilidad comenzaron a hacerse visibles. A principios de los años 80, en pleno auge profesional, redujo voluntariamente ciertas apariciones públicas para pasar más tiempo en casa. En entrevistas evitaba hablar de su vida privada, pero quienes sabían leer entre líneas percibían un esfuerzo consciente por preservar lo que sentía que podía perder. La relación con sus hijos se volvió aún más cercana en esa etapa. Paseos discretos por parques madrileños, vacaciones familiares en destinos poco frecuentados y una presencia constante en momentos clave de su crecimiento. Hoy, al mirar atrás, quienes han tenido acceso a testimonios inéditos
señalan que muchas de sus canciones más introspectivas nacieron de vivencias domésticas concretas. Frases que parecían universales estaban ancladas a escenas reales. Una conversación tardía en la cocina, una despedida apresurada antes de una gira, un silencio prolongado compartido en el salón familiar. La figura pública del cantautor convivía con un hombre que intentaba, a veces sin éxito, mantener unida su estructura emocional más íntima. Esta dimensión personal, profundamente humana, explica en parte la intensidad con la que Perales vivió los momentos de ruptura y decepción. Su identidad como hijo, esposo y padre no era un complemento de su carrera, sino su núcleo, y en ese núcleo construido con paciencia y discreción a lo largo de los años, se encuentran muchas de las claves que permiten comprender no solo su música, sino también las decisiones y silencios que marcarían etapas posteriores de su vida. Con el paso de los años y tras una vida marcada por la exigencia emocional y profesional, la salud de José Luis Perales comenzó a ocupar un lugar central en su día a día, aunque siempre lejos del dramatismo público. A partir de la década de 2010, quienes formaban parte de su entorno más cercano notaron cambios sutiles pero constantes. No se trataba de una fragilidad repentina, sino de señales acumuladas, una necesidad mayor de descanso, una agenda cuidadosamente medida y una atención casi meticulosa a los ritmos del cuerpo. En Madrid, donde seguía residiendo gran parte del año, Perales adoptó una rutina más serena, con paseos matutinos y largas horas de silencio que contrastaban con la intensidad de sus años de gira. Los primeros indicios que hoy se interpretan como advertencias aparecieron incluso antes. A finales de los años 90, durante algunas grabaciones, pidió pausas más largas entre tomas, algo inusual en alguien conocido por su disciplina inquebrantable. En aquel momento se atribuyó al cansancio acumulado, pero con el tiempo se entendió que su cuerpo empezaba a marcar límites. Médicos de confianza, consultados de manera privada, le recomendaron reducir viajes y priorizar el descanso, consejos que él siguió sin anunciarlo públicamente. En los últimos años, especialmente tras su retirada progresiva de los escenarios, su estado de salud se ha convertido en un asunto gestionado con absoluta discreción. No hubo comunicados alarmistas ni apariciones destinadas a generar preocupación. Sin embargo, en 2022 y 2023, su ausencia prolongada de actos públicos despertó interrogantes. Personas cercanas confirmaron que se encontraba estable, aunque más consciente que nunca de la necesidad de cuidar su energía. Residencias temporales fuera del centro de Madrid, en entornos más tranquilos, se volvieron habituales, buscando aire limpio y una vida menos expuesta. Algunos episodios del pasado adquirieron entonces un nuevo significado. Aquellas pausas inesperadas en conciertos, los silencios prolongados entre discos y la decisión de espaciar entrevistas ya no parecían simples elecciones artísticas. Eran, en retrospectiva, formas de protegerse. Perales nunca fue un hombre dado a ignorar las señales internas, y su relación con la salud siempre estuvo atravesada por una escucha profunda de sí mismo, algo que aprendió desde joven. Hoy, su vida cotidiana transcurre lejos del ruido mediático. Dedica tiempo a la lectura, a la escritura pausada y a conversaciones íntimas con familiares y amigos cercanos. Quienes lo visitan hablan de un hombre lúcido, reflexivo, consciente del paso del tiempo pero sin temor explícito. No hay prisa. No hay urgencia por volver a demostrar nada. La salud, más que una preocupación, se ha convertido en un marco que redefine prioridades. Cada día se organiza en función del bienestar físico y emocional, una disciplina distinta a la de los escenarios, pero igual de exigente. En este presente sereno, algunos detalles llaman la atención de quienes lo han seguido durante décadas. Su voz, aunque ya no se proyecta en grandes auditorios, conserva una calidez intacta en encuentros privados. Sus gestos son más lentos, más medidos, como si cada movimiento tuviera un peso específico. Lejos de interpretarse como debilidad, estos cambios revelan una adaptación consciente, una manera de habitar el tiempo con respeto hacia el propio cuerpo. Así, el estado de salud de José Luis Perales no se define por diagnósticos públicos, ni por titulares llamativos, sino por una transición silenciosa hacia una vida más contenida, una etapa en la que el artista observa, recuerda y respira con la misma atención con la que un día escribió canciones. Y en ese equilibrio delicado entre pasado y presente, su cuerpo y su memoria siguen dialogando, marcando el ritmo de todo lo que aún permanece abierto. En ese punto de su trayectoria, cuando la vida parecía haberse replegado hacia una calma vigilante, la existencia de José Luis Perales adquirió una dimensión distinta, más reflexiva, casi circular. Ya no se trataba de avanzar, sino de comprender. Desde finales de la década de 2010, su rutina diaria comenzó a estructurarse alrededor de una pregunta silenciosa.
¿Qué hacer con todo lo vivido? En su residencia madrileña, lejos de los focos, el tiempo se medía por gestos mínimos, por la luz que entraba cada mañana y por cuadernos que volvieron a llenarse, no con la urgencia de antes, sino con una escritura lenta, casi meditativa. A lo largo de su vida, Perales había sido testigo de transformaciones profundas en la industria musical y en la sociedad española. Desde la España cerrada de su infancia hasta la globalización cultural de las últimas décadas, su recorrido personal fue también un recorrido histórico. En los años 70, cuando la transición democrática comenzaba a redefinir el país, sus canciones acompañaron a una generación que buscaba nuevas formas de expresarse sin estridencias. En los 80 y 90, mientras surgían modas efímeras y nuevos ídolos, él permaneció fiel a un lenguaje emocional que no necesitaba reinventarse para seguir vigente. Ese equilibrio no fue casual. Detrás de cada decisión artística hubo siempre una reflexión vital. Perales eligió decir menos para significar más. Retirarse cuando otros insistían en permanecer. Callar cuando el ruido parecía inevitable. Con el tiempo, esa coherencia se convirtió en una marca personal. Productores y músicos que trabajaron con él recuerdan reuniones en estudios de Madrid o Barcelona, donde rechazaba cambios que consideraba ajenos a su verdad interior, incluso si eso implicaba renunciar a oportunidades comerciales. Su vida estuvo atravesada por una constante tensión entre lo público y lo íntimo. Mientras el público veía al cantautor sereno, el hombre vivía procesos internos complejos, marcados por pérdidas, decepciones y una permanente revisión de sus propias creencias. A principios de los años 2000, tras varias giras intensas por América Latina, empezó a seleccionar con mayor cuidado sus apariciones. No era cansancio físico únicamente, sino una sensación de haber dicho ya lo esencial en ciertos contextos. Prefirió entonces encuentros más pequeños, entrevistas profundas y conciertos puntuales, donde el silencio del público tenía tanto peso como los aplausos. En esos años se hizo evidente algo que hoy muchos analistas subrayan. Su obra funcionaba como un diario emocional no lineal. Canciones escritas décadas antes cobraban nuevos sentidos a la luz de experiencias recientes. Versos que hablaban de límites, de despedidas dignas o de amores que no se poseen, parecían anticipar etapas futuras de su vida. Esa capacidad de prefiguración no respondía a una estrategia consciente, sino a una intuición desarrollada desde muy joven. La relación con el tiempo fue otro rasgo definitorio de su existencia. Perales nunca se mostró nostálgico en el sentido convencional. No idealizaba el pasado ni lo utilizaba como refugio, pero tampoco lo negaba, lo integraba. En conversaciones privadas, según relatan quienes compartieron largas charlas con él, hablaba del pasado como de un territorio al que se vuelve para entender el presente, no para quedarse. Esa actitud le permitió atravesar momentos difíciles sin romperse públicamente, sosteniendo una imagen de estabilidad que, en realidad, estaba construida sobre una aceptación profunda de la fragilidad humana. En los últimos años, su vida se fue poblando de rituales sencillos. Visitas discretas a lugares significativos de su historia, como Cuenca o ciertos barrios de Madrid donde había vivido en su juventud, se convirtieron en actos casi simbólicos. Caminaba despacio, observando fachadas, recordando nombres, conectando fragmentos de una biografía extensa. No se trataba de un ejercicio melancólico, sino de una necesidad de cerrar círculos internos, de reconciliar etapas sin hacerlas públicas. A nivel creativo nunca dejó de escribir del todo. Aunque ya no pensaba en discos ni en lanzamientos, la escritura seguía siendo un espacio de orden. Algunos textos, conocidos solo por su entorno más cercano, no estaban destinados a ser canciones, sino reflexiones breves, casi aforismos, sobre el amor, la lealtad, el paso del tiempo y la dignidad. En ellos se percibe a un hombre que ha atravesado la fama sin dejar que ésta definiera su valor personal. Su vida, vista en conjunto, no responde a la narrativa clásica del ascenso y la caída. Es más bien una línea continua de coherencia, con picos visibles y profundidades silenciosas. Cada etapa se apoyó en la anterior, incluso cuando parecía negarla. La infancia austera dio forma a la disciplina. El éxito temprano exigió una ética sólida. Las crisis personales reforzaron una mirada introspectiva, y la madurez trajo consigo una comprensión más amplia de los límites. Así, la vida de José Luis Perales se despliega como un tejido de decisiones pequeñas pero constantes, donde lo esencial nunca fue el reconocimiento externo, sino la fidelidad a una forma de estar en el mundo. Una vida que, lejos de cerrarse, continúa redefiniéndose en cada recuerdo, en cada silencio y en cada palabra que aún queda por escribir. En la continuidad de ese recorrido vital marcado por la coherencia y el silencio elegido, la vida de José Luis Perales
siguió desplegándose lejos de los esquemas habituales del mundo artístico. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, su presencia pública se volvió cada vez más selectiva, no como un gesto de retirada abrupta, sino como una transición natural. En Madrid, donde seguía manteniendo su base, reorganizó su tiempo de forma casi monástica, reservando las mañanas para caminatas tranquilas y las tardes para la lectura y la escritura, actividades que siempre habían sido su refugio interior. Durante esos años, algunos encuentros discretos con antiguos colaboradores revelaron facetas poco conocidas de su carácter. En cafés del centro de la capital, lejos de cámaras y micrófonos, Perales hablaba de la música como de un lenguaje que ya había cumplido su función principal en su vida. No renegaba de ella, pero la observaba con una distancia serena. Reconocía que muchas de sus decisiones pasadas, vistas ahora, estaban guiadas por una intuición más profunda de lo que él mismo comprendía entonces. Esa lucidez tardía no venía acompañada de arrepentimiento, sino de aceptación. Su relación con el público también evolucionó. Aunque evitaba grandes apariciones, respondía con atención a cartas y mensajes que le llegaban desde distintos puntos de España y América Latina. Personas cercanas aseguran que dedicaba tiempo a leerlos con detenimiento, como si cada testimonio formara parte de una conversación prolongada a lo largo de décadas. En algunos casos escribía respuestas breves, cuidadas, que nunca buscaban consolar desde arriba, sino compartir una experiencia humana común. La vida cotidiana adquirió un ritmo distinto, casi ritual. Visitas a librerías de barrio, compras sencillas en mercados locales y encuentros familiares sin ostentación se convirtieron en constantes. En esos gestos aparentemente triviales se manifestaba una elección consciente. Vivir sin prisa, sin la necesidad de justificar cada paso. Amigos de larga data notaron que hablaba cada vez más del presente inmediato, menos del pasado glorioso y casi nunca del futuro. Para él, el tiempo ya no era una línea que avanzar, sino un espacio que habitar. A nivel personal, ese periodo estuvo marcado por una revisión profunda de vínculos y experiencias. Perales fue cerrando etapas internas sin necesidad de declaraciones públicas. Algunos desacuerdos antiguos se resolvieron en conversaciones privadas, otros simplemente se diluyeron con el paso del tiempo. Entendió que no todas las historias requieren un desenlace explícito para encontrar sentido. Esa filosofía se reflejaba también en su forma de narrar su propia vida cuando alguien se lo pedía. Hablaba de procesos, no de hitos, de aprendizajes, no de triunfos. En ciertos momentos, regresó a lugares significativos de su biografía sin anunciarlo. Paseos por calles de Cuenca que habían marcado su juventud, visitas a espacios madrileños donde escribió sus primeras canciones, incluso breves estancias en ciudades latinoamericanas que habían sido clave en su expansión artística. Estos viajes no tenían un objetivo profesional, sino introspectivo. Eran formas de reconectar con versiones anteriores de sí mismo, no para idealizarlas, sino para integrarlas. La vida de José Luis Perales en esta etapa se muestra como un proceso continuo de depuración. Menos palabras, menos gestos, menos exposición, pero también más claridad, más escucha y más coherencia interna. Cada día parecía construirse a partir de una pregunta silenciosa sobre lo esencial, y aunque desde fuera pudiera interpretarse como una retirada, en realidad se trataba de una forma distinta de presencia, más profunda y menos visible, que seguía dando sentido a todo lo vivido hasta entonces, sin necesidad de cerrarlo ni explicarlo. En la misma línea de ese retiro consciente, la vida de José Luis Perales fue adoptando una estructura casi invisible para el exterior, pero profundamente significativa para él. A partir de 2018, comenzó a ordenar archivos personales que había acumulado durante décadas, cuadernos de letras, agendas de giras, cartas manuscritas y grabaciones domésticas realizadas en distintos momentos de su carrera. Este proceso no respondía a una intención editorial inmediata, sino a una necesidad íntima de comprender el hilo que unía todas las etapas de su existencia. En su despacho, en una vivienda discreta de Madrid, pasaba horas revisando fechas y anotaciones, reconectando episodios que hasta entonces había mantenido separados. Ese ejercicio reveló señales tempranas que, vistas con distancia, adquirían un nuevo significado. Por ejemplo, decisiones aparentemente improvisadas en los años 70, como rechazar ciertos contratos o espaciar lanzamientos cuando el éxito estaba en su punto más alto, aparecían ahora como actos de autoprotección. En ciudades como Barcelona o Valencia, donde había actuado con frecuencia, Perales había sentido ya entonces la necesidad de poner límites a la exposición. Lo que en su momento se interpretó como modestia, hoy se entiende como una forma temprana de cuidado personal. La relación con su propia imagen pública también fue objeto de reflexión.
Durante décadas había permitido que otros narraran su historia desde fuera, con titulares que simplificaban una vida compleja. En conversaciones privadas, comenzó a expresar que nunca se había reconocido del todo en esas versiones. No porque fueran falsas, sino porque omitían los silencios, las dudas y los retrocesos que consideraba esenciales. Esa conciencia lo llevó a aceptar con serenidad que su vida no necesitaba una narrativa cerrada ni un relato definitivo. En el plano cotidiano, los años recientes estuvieron marcados por una atención casi ritual a los detalles. Horarios regulares, alimentación cuidada, momentos de soledad elegidos. En barrios tranquilos de Madrid, era visto con frecuencia caminando sin rumbo aparente, observando escaparates o sentándose en bancos a leer. Estas escenas, anodinas para cualquier transeúnte, formaban parte de una disciplina personal que había ido construyendo con el tiempo. Para Perales, vivir así era una forma de reconciliarse con décadas de exigencia interna. También hubo espacio para encuentros significativos. Antiguos músicos, técnicos y amigos de distintas etapas lo visitaron de manera informal. No se trataba de reuniones nostálgicas, sino de conversaciones honestas sobre el paso del tiempo, las decisiones tomadas y las que quedaron en suspenso. En algunas de esas charlas surgieron recuerdos que habían permanecido ocultos. Dudas antes de grabar canciones emblemáticas. Noches de insomnio previas a giras importantes. Momentos en los que estuvo a punto de abandonar la música sin que nadie lo supiera. La escritura siguió acompañándolo, aunque con un tono distinto. Ya no buscaba melodías ni estructuras de canción. Escribía para sí mismo, a veces fechando los textos, otras dejándolos abiertos. En ellos aparecen reflexiones sobre la fragilidad, la lealtad a uno mismo y la aceptación de lo irreversible. Estos escritos, conocidos solo por un círculo muy reducido, muestran una continuidad clara con el niño observador de Cuenca y el joven reservado de Madrid. La vida, para él, siempre había sido un diálogo interior más que una sucesión de acontecimientos externos. Con el tiempo, Perales fue comprendiendo que su mayor coherencia no había estado en mantenerse igual, sino en permitirse cambiar sin traicionarse. Esa idea atravesó toda su vida, aunque solo en esta etapa final pudo formularla con claridad. No necesitó proclamarla ni convertirla en mensaje público, bastó con vivirla. Y así, día tras día, su existencia continuó desarrollándose como un proceso abierto, sin conclusiones forzadas, donde cada recuerdo encontraba su lugar sin necesidad de ser explicado, y donde la vida seguía avanzando, silenciosa pero plenamente habitada. En la prolongación natural de ese proceso interior, la vida de José Luis Perales siguió desarrollándose como una secuencia de gestos discretos que, con el tiempo, revelaron una lógica profunda. A comienzos de la década de 2020, mientras el mundo atravesaba una etapa de incertidumbre colectiva, Perales se encontró, quizá por primera vez, en sintonía con un silencio global que no le resultaba ajeno. El confinamiento y la pausa forzada no alteraron de manera radical su rutina. Al contrario, reforzaron una forma de vida que ya había adoptado años antes. En su entorno cercano se comentaba que parecía preparado desde hacía tiempo para vivir sin agendas, sin desplazamientos y sin expectativas externas. Durante ese periodo, retomó el hábito de revisar fotografías antiguas, imágenes en blanco y negro de su infancia en Navarra, instantáneas familiares tomadas en Cuenca, retratos de camerinos en los años 70 y 80. Todo ello formaba parte de un archivo personal que nunca había ordenado cronológicamente. Al hacerlo, comenzaron a aparecer patrones que hasta entonces habían pasado desapercibidos, cambios de expresión en momentos clave, ausencias recurrentes de ciertos periodos y una constante: su tendencia a desaparecer justo después de los grandes éxitos. Ese rasgo, interpretado durante años como humildad, empezó a verse también como una necesidad vital de recomposición interna. En conversaciones privadas mantenidas en esos años, Perales habló con mayor claridad sobre la soledad, no como carencia, sino como espacio necesario. Reconocía que muchas de las decisiones más importantes de su vida las había tomado en soledad, no por falta de apoyo, sino por convicción. Esa forma de estar en el mundo, tan poco habitual en una figura pública, fue una constante desde su juventud. En Madrid, ya en los años 60, prefería caminar solo después del trabajo, pensar antes de hablar y escribir antes de explicar. Con el tiempo, esa inclinación se convirtió en una herramienta de supervivencia emocional. La vida siguió ofreciéndole pequeños encuentros significativos. Antiguos oyentes que se cruzaban con él en librerías o cafeterías no lo abordaban con euforia, sino con una cercanía respetuosa. Algunos le agradecían canciones concretas, otros simplemente le estrechaban la mano. Esos momentos, breves y sin fotografías, tenían para él un valor especial.
confirmaban que su obra había cumplido una función silenciosa en la vida de otros, sin exigirle nada a cambio. En privado llegó a comentar que ese tipo de reconocimiento era el único que realmente le importaba. También hubo tiempo para observar con distancia la evolución cultural y social del país. Perales